Buenas tardes, vamos a empezar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní de Coyoacán. Vamos a orar, hermanos, para empezar con nuestro tiempo de estudio. Señor, te damos gracias. Gracias en esta tarde, Señor, porque tú estás permitiendo que tengamos un estudio más, Señor, del libro de los Salmos. Te agradecemos por ello. Ponemos en tus manos, Señor, todo este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que entender, Señor, que aprender y sobre todo que pongamos en práctica, Señor. Siempre que sea tu Espíritu de verdad el que nos impulse siempre a poder cumplir todos los mandatos y creer las promesas, aferrarnos a ellas que encontramos en la Escritura. Bendice tu palabra para nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 50. El Salmo 50 el día de hoy nos corresponde y vamos a dar lectura a todo el Salmo, que son 23 versículos, es un Salmo pues interesante, bonito, y vamos a solamente a ver algunos versículos de todos los que vamos a leer, pero vamos a leer todo el Salmo, hermanas. Salmo 50. El subtítulo el título del Salmo es Dios juzgará al mundo, y bueno, es precisamente, ¿verdad?, el juicio del Señor. La palabra del Señor dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Eso dice la palabra en el Salmo 50, y bueno, como lo comentamos y como lo tiene escrito la Reina Valera en el título, es un juicio hacia el mundo, ¿verdad? Y el juicio que se presenta en el Salmo 50 es un juicio en donde tanto los impíos como los píos, o sea, los pecadores, como los santos del Señor, tienen algo que escuchar de parte de Dios. El Salmo 50 entonces está
nos está hablando de que vendrá un momento, como todos lo sabemos, en donde el juicio de Dios se hará manifiesto. Y bueno, muchas veces la iglesia, ¿verdad?, se pregunta, ¿qué pasa entonces con el juicio de Dios? Los cristianos, el pueblo de Dios, ¿tenemos que estar temerosos del juicio? Es una pregunta que quizá nos hayamos hecho, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo será este juicio para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia? ¿Será un juicio en donde el Señor venga? Sabemos que el juicio, ¿verdad?, está a cargo del Señor Jesucristo. Él es el que está a cargo del juicio. El Señor Jesús es el que va a dictaminar quiénes son los que estarán con Él por la eternidad y quiénes estarán en el lago de fuego, ¿verdad? Obviamente que estos decretos están ya conocidos por Jesús mismo, por el Espíritu Santo y por el Padre, ¿verdad? En la carta a los Efesios nos dice el apóstol Pablo que el Señor nos eligió antes de que fundara el mundo, es decir, Dios sabe quiénes son los que ya van a ser salvos, Dios sabe quiénes son los que van a recibir las palabras de aliento, las palabras de ánimo y también aquellos que van a recibir las palabras de castigo. Entonces el Salmo 50 es interesante porque nos muestra este juicio de una forma no tan profunda, ¿verdad?, como nos lo muestran los libros apocalípticos, como el de Tesalonicenses, el mismo Apocalipsis, el del Antiguo Testamento, el libro de Daniel y el de Jeremías y otros libros, ¿verdad?, que nos hablan, que son libros apocalípticos porque tienen que ver con el fin del tiempo, cuando vendrá el Señor a juzgar a su pueblo. Bueno, la iglesia, entonces, es la pregunta que estamos haciendo, la iglesia, el pueblo de Dios, ¿debe estar temeroso ante el juicio del Señor? Y la respuesta es no, claro que no, ¿verdad?, porque ya lo leímos de una manera muy superficial en el Salmo 50, el Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿verdad?, que a los escogidos de Él, al pueblo del Señor, Dios mismo, Jesús, que está encargado del juicio, va a dar palabras de aliento. Él es el único que nos puede acercarnos, ¿verdad?, hacia la gloria eterna, solamente Jesús. Y a la otra parte, entonces el Señor también le muestra cuáles son las represalias que va a tomar en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, hemos estado viendo, ¿verdad?, en cada uno de los estudios, o en algunos estudios hemos estado mencionando, ¿verdad?, cuál es la dosis que nos da cada uno de los salmos. Y bueno, podemos encontrar diferentes dosis en cada uno de los salmos, ¿verdad? En este salmo que estamos leyendo, que estamos estudiando, la dosis es acerca de la honestidad, es decir, el Espíritu Santo, a través de las palabras que dejó escritos en el Salmo 50, nos permite o nos sugiere, ¿verdad?, que nuestra vida sea llena de honestidad. ¿Cómo se sentiría usted, hermana? ¿Cómo se sentiría usted si Dios le llamara a un juicio? Si el día de hoy o el día de mañana el Señor le llamara a comparecer ante su presencia. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción, verdad, al pensar que Dios de alguna forma nos podría llamar a este juicio? Y seguramente, verdad, con lo que hemos dicho y con lo que usted sabe, obviamente, de la Escritura, todo lo que usted ha estudiado de la Biblia, pues le hará pensar que las palabras que escuchará de Jesús, pues son palabras de aliento, y la forma en cómo nos podemos sentir cuando el Señor nos llame hacia un juicio, la forma en que nos sentimos es una seguridad ante el Señor, porque la iglesia tiene que pasar por este juicio. Eso es inevitable, y aparte que sea inevitable, nos conviene a la iglesia pasar por el juicio. Ya lo dijimos, ¿verdad? Porque al pasar ante el juicio del Señor, la iglesia no va a ser culpada de los pecados. Es decir, públicamente el Señor no le va a hablar, tú hiciste esto, hiciste lo otro, y no, porque la cruz de Cristo se dio hace 2000 años, y allí en la cruz se quedaron los pecados que nos acusaban a nosotros. Entonces,
Estoy hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? De la iglesia verdadera, de la iglesia que solamente Dios sabe quién es la iglesia. Y cuando esté delante de la presencia de Jesucristo, tiene que estar, le conviene estar en el juicio, porque el Señor Jesús hará entonces el pase, ¿verdad? Él tiene que hablar, él tiene que dictaminar en dónde va a ocupar ese lugar, en qué lugar va a ocupar la persona que se le está metiendo el juicio, ¿verdad? Pero el juicio no es para condenación, ya lo dijimos, el juicio que nosotros pasamos es un juicio que nos va a conducir pues a la vida eterna, ¿verdad? A la presencia de Jesús por toda la eternidad. Entonces ya lo estamos diciendo, estamos entendiendo este Salmo 50, y en el Salmo 50 lo que el escritor del Salmo, que nos dice aquí que es un hombre que se llamaba Asaf, bueno, este hombre Asaf está simulando un juicio, ¿verdad? Donde Dios convoca a sus fieles para recordarles las características de una verdadera adoración y dejar de vivir una vida de falsa espiritualidad. En los primeros versículos, ya lo leímos, por eso leímos todo el Salmo, en los primeros versículos es lo que hace el Señor. O sea, el Señor se dirige a sus fieles, ¿verdad? Hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15 el Señor le habla a su pueblo, a su iglesia. Y del versículo 16 en adelante les va a hablar a los que no son de su iglesia. Vean la diferencia, ¿verdad? El versículo 15 dice, e invócame, o sea, le está hablando el Señor a su iglesia, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es para la iglesia, ¿verdad? Y el versículo 16 dice, pero al malo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Fíjese cómo es que el Señor le reclama, ¿verdad? A los que no son de su pueblo. A los que son de su pueblo les dice muchas cosas bonitas, ¿verdad? Invócame en el día de la angustia, yo te voy a librar. Si tú tienes hambre, no te preocupes, ¿no? Dice el versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. O sea, son palabras de Dios. Dios le dice al pueblo, ¿verdad? Sí, eres mi pueblo, te amo, pero aunque yo tenga alguna necesidad, no te voy a pedir a ti porque tú eres algo que yo creé. Y entonces Dios deja ver, ¿verdad?, su poder que tiene sobre la iglesia, el control que tiene sobre la iglesia. Y Dios es un Dios solamente que lo que recibe es la gloria de su pueblo, y Dios entonces también glorifica o enaltece, ¿verdad? No glorifica, enaltece a su pueblo, lo pone en lugares altos, pero al malo es completamente distinto. Entonces el Salmo ya lo dijimos, está simulando un juicio, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, hasta el versículo 15, los primeros 15 versículos, Dios se dirige a la iglesia, y del versículo 16 en adelante se dirige a los que no son su iglesia. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que hace el Señor, dice en el principio que Dios está convocando, ¿verdad?, a un juicio divino. Es lo que estamos hablando, que Dios hace una convocación y luego de convocar llama a su pueblo. Llama a su pueblo porque también, o sea, les hace la advertencia, ¿verdad? Les hace una advertencia. Ustedes son mi pueblo, pero yo lo que quiero es que no hagan sacrificios religiosos, ¿verdad? Eso es lo que pide el Señor. No pide ningún sacrificio religioso, sino lo que pide el Señor es que su vida ética, su vida moral, sea un reflejo de lo que ellos han estado estudiando de las Escrituras. Y eso es lo que nos pide el Señor. Lo que Dios nos pide es que nuestra vida sea un reflejo, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro actuar diario, ¿verdad? No solamente en la iglesia, en todo momento sea ético, sea moral, y que sea un reflejo de las Escrituras, ¿verdad? De lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que el mandato que da el Señor es para la iglesia, y el Señor desea que su misma iglesia
se acerque al Señor y cumpla sus mandatos. Solos no vamos a poder cumplir los mandamientos de Dios. Solos de ninguna forma podemos hacerlo, sino que es necesario que exista la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él sea el que nos capacite. Y bueno, cuando ocurre esto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios actúa de una forma bíblica, conforme a la voluntad del Señor, entonces Dios se complace, ¿verdad? Y se deleita con la sinceridad del corazón de quien lo alaba. Entonces, la alabanza que presentamos al Señor dentro de los templos, la alabanza que presentamos al Señor es recibida por Él, claro, ¿verdad? Cuando somos sinceros, cuando no practicamos ningún tipo de religiosidad, cuando nuestra vida trata de ser lo mejor posible. Obviamente, hermanas, nosotros sabemos que no somos perfectos, nadie lo es, ni nadie lo va a ser, pero sí es importante, ¿verdad? En uno de los puntos que Juan Calvino, un escritor, nos deja como sugerencia o nos pone para que lo veamos, se conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. En esta doctrina de la perseverancia de los santos indica que el cristiano, cuando llega a la iglesia, cuando conoce del Señor, cuando tiene una relación, después de que ya tiene un cierto grado de conciencia, ¿verdad? Porque a veces los niños están en la iglesia desde que nacen, está bien, pero tiene que haber un tiempo en su vida de los que nacen en cuna cristiana, de que ellos tomen la decisión ya propia de seguir al Señor. Sí, está bien que cuando fueron niños sus papás los trajeron, etcétera, pero ahora ellos hacen un compromiso y pasan al centro para hacer su profesión de fe. Ya tienen la relación con el Señor, claro, pero ahora lo quieren hacer público para la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos es muy necesario, ¿verdad?, que estemos conscientes que la iglesia del Señor es quienes somos los miembros. Entonces, cuando empezamos nuestra vida cristiana, vamos a ir progresando en nuestra vida, va a haber momentos en que vamos a caernos, en que vamos a detenernos, que vamos a resbalarnos, que vamos a pensar mal. O sea, me estoy refiriendo a los pecados, las cosas que nos apartan del Señor. O sea, ojalá que no ocurriera eso jamás en la vida de nadie, ¿verdad? Ni lo estoy deseando, definitivamente que no. Pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que quien empezó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a culminar. Entonces quiere decir eso, que el proceso de la conversión, el proceso de la conversión no es en un día que ocurra la conversión, no. La conversión pues dura toda la vida. Bueno, en ese tiempo de conversión nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo que Dios desea de nosotros es que practiquemos sus verdades. Es que la Biblia que conocemos nosotros pues la leamos y que la apliquemos para nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios se complace y se deleita, ¿verdad?, con aquellos hombres y mujeres que son de corazón sincero, ¿verdad?, y que alaban a Dios mismo con ese corazón sincero. Y lo que desea el Señor es que Él quiere nuestra lealtad a Él como su Rey y como su Señor. Eso es lo que desea el Señor, porque para Él es solamente la gloria, solamente para Él, a Él es al único que le debemos esta gloria, ¿verdad? Solamente a Dios. Entonces lo importante para nosotros, ¿verdad?, es que estamos de esta parte del pueblo del Señor, y eso para la iglesia es muy gratificante. El hecho de saber, hermanas, de que estamos siendo protegidos por el Señor y que Él es el que nos da toda su ley en nuestra vida para que la tengamos, eso nos tiene que hacer para nosotros personas honestas, ¿verdad? Y bueno, estamos diciendo que la dosis que nos deja el Salmo 50 es la honestidad. Entonces es muy importante pues practicar la honestidad, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿verdad? O sea, hasta ahorita hemos hablado de cómo el Señor le ofrece las benevolencias, las gratificaciones que tiene para su iglesia. Pero al malo, el versículo 16, lo estoy leyendo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Está bien, mi pueblo es mi pueblo y para él fue la Biblia, ¿verdad? Para él fue
la ley. Cuando habla de las leyes está refiriendo a toda la Biblia. Dios quiso que Israel como nación fueran los primeros en toda la historia del hombre, en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, sí, que fuera Israel los primeros en conocer la palabra del Señor. Así quiso Dios, porque a Él le plació que fuera Israel, y por muchos años fue solamente Israel el conocedor. Y Dios le hablaba directamente a los profetas, a los escritores, y ellos tomaban la forma en cómo escribían y dejaban plasmado todo lo que el Señor les quería decir. Y para ellos eran la ley. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con las 2 tablas de los 10 mandamientos, bajó Moisés hacia el pueblo de Israel. No fue para Canaán, no fue para Egipto, no fue para otro país, para ninguna tribu, sino que Moisés bajó a entregar la palabra de Dios, las leyes al pueblo de Dios, porque es para el pueblo la Biblia, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿verdad? La Biblia la pueden leer hasta los ateos, los satánicos la leen y la pueden tener, pero eso no implica que tenga un efecto en su vida. O sea, el hecho de que los satánicos o gente atea lea toda la Biblia de principio a fin, eso no significa que tienen la comprensión, no significa que tienen la salvación. Sabemos que no, porque la Escritura es para el pueblo de Dios, para aquellos que Dios ha escogido. ¿Quiénes son? No lo sabemos, solamente Dios sabe quiénes son aquellos. Ni usted ni yo lo sabemos, solamente el Señor sabe quiénes son la gente que Él ha escogido. Y para ellos es la Biblia, para ellos es la ley. Pero al malo, dijo Dios, ya leí el versículo 16 como 4 veces, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? O sea, tú, si no eres del pueblo de Dios, no tienes por qué hablar del pacto. ¿Para qué hablas del pacto? ¿Para qué hablas de las leyes? ¿Para qué hablas de los mandamientos? No lo digo yo, lo dice la Escritura. El Señor dejó esto escrito, ¿verdad? Entonces, ¿para quién es la palabra? Para nosotros. Para nosotros. Y continúa, ¿verdad? Si leemos todos los versículos del 16 en adelante, estamos viendo la represión que le hace el Señor a aquellos que no son su pueblo. Les dice en el versículo 17, pues tú aborreces la corrección. Aborreces la corrección, pero quieres hablar de mis leyes. Aborreces la corrección, pero quieres hablar de mi pacto. No es lógico. Y Dios se molesta, ¿verdad? Dice el versículo 18, si ves al ladrón haciendo sus fechorías, tú vas y corres con él. O sea, en lugar de que hagas lo que dice Mateo capítulo 18, si tú ves que tu hermano o alguna gente está haciendo un mal pecado, habla con él, tráelo a corrección, etcétera, y todo lo que más dice, ¿verdad? Pero no, a aquellos que no son el pueblo de Dios, dice, si tú ves al ladrón, vas y corres con él. Y con los adúlteros también es tu parte. Y la serie de reprensiones que Dios le hace a aquellos que no son el pueblo de Él, son muchas, ¿verdad? Pero obviamente, sobre todo las bendiciones que Dios da a su pueblo mismo, pues esto es lo más importante para nosotros. Dice el versículo 22, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza, me honrará. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es decir, el Salmo 50 empieza con palabras muy positivas, 15 versículos, elogiando al pueblo de Dios, a los cristianos, llamándoles su pueblo, etcétera, todo lo que ya mencionamos, diciéndoles que va a haber un juicio, pero ellos van a ser bendecidos, van a recibir la vida eterna. 15 versículos hablando cosas positivas, y después del versículo 16 hasta el 21, varios versículos también hablando negativamente hacia los que no son el pueblo de Dios. Y finalmente, el versículo 23 termina como empieza los primeros versículos.
de una forma bien positiva y dirigida a la iglesia, a usted, hermana. Son dirigidas las palabras. Dice el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios es misericordioso con su pueblo. Dios desea dar la gracia que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que en el Salmo 50 encontramos esta dosis que nos ofrece el Espíritu Santo de ser honestos con el Señor. Si estamos de parte de la iglesia, estamos de parte del Señor, si estamos de parte del Espíritu Santo, de parte de Jesucristo, entonces tenemos que trabajar mucho, hermanos, hermanas, para que podamos recibir estos elogios por parte del Señor, y todo lo que hagamos sea siempre pues bendecido por nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar. Sabemos que pues todos tenemos necesidad en nuestra casa, y bueno, vamos a orar por la vida de las hermanas que componen la sociedad femenil. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo de estudio, Señor. Oramos a ti para que nos ayudes en nuestra vida cristiana, Señor. Bendice la vida de la sociedad femenil, Señor. Tú conoces a cada una de ellas, tú conoces sus necesidades. También sabes tú, Señor, de todas las bendiciones que les has dado, de todo el tiempo de felicidad, de alegría que ellas pasan, Señor, junto con sus familiares, con sus conocidos. Te damos las gracias, Señor, por ello, porque tú has puesto en cada una de las hermanas el deseo siempre de seguir alabando tu nombre, Señor, en las formas en cómo lo hacemos todos, en nuestra casa, Señor, confinados, pero esperemos, Señor, que pronto estemos juntos ya en el templo los días miércoles a las 5 de la tarde para poder continuar con los estudios que en la femenil escuchamos y que nos nutren, Padre, a nosotros. Oramos para que en la economía de las hermanas siempre sea estable, Señor. Bendícelas por ese lado, Señor, para que no falte el alimento en su hogar, que siempre en su alacena haya que comer, Señor, y que ellas siempre te alaben a ti como el Dios que provee siempre para nuestras vidas. Padre, si hay alguna enfermedad en la familia de las hermanas, Señor, también te pedimos tu bendición para cada una de ellas. Oramos, Padre, para que tú les sanes de las enfermedades que tienen, que la fe en ti siga puesta siempre, que esté siempre bien consolidada, Señor, la confianza que tienen de saber que tú eres un Dios todopoderoso. Y te pedimos, Señor, que les traigas mucha tranquilidad, Señor, en este tiempo que estamos todavía en casa. Seguramente ya pasará el tiempo de confinamiento y podremos realizar las actividades normales, no solamente en el templo, Señor, sino también en nuestra vida personal. Oramos, Padre, para que cada una de las hermanas sigan siendo bendecidas por el poder de tu Espíritu Santo, y que ellas, Padre, siempre tengan el tiempo de estar en la Escritura, leyendo tu Biblia, Señor, y pues orando también a ti, Padre, para que tú nos digas las formas en cómo debemos de actuar en el tiempo que pues estamos todavía viviendo, Señor. Te agradecemos porque nos das la oportunidad, nos has permitido que las transmisiones no se interrumpan, Señor, solamente porque tú eres bueno con nosotros y nos permites todas las facilidades, Señor. Padre, deseamos que sea de bendición los estudios, Señor, y pues deseamos que las hermanas, las personas que nos puedan escuchar, que siempre vean en ti, Señor, que tú eres un Dios bueno y que tu palabra siempre se manifiesta a través de los hermanos y hermanas que predican tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.